En 1308, Isabel, la hija de 12 años del rey Felipe IV de Francia, cruzó el Canal de la Mancha para convertirse en reina de Inglaterra. Su matrimonio con Eduardo II no fue por amor, sino una jugada de ajedrez entre dos coronas. Pero incluso antes de la boda, Isabel se enfrentó a una humillación que presagiaba la catástrofe. El rey Eduardo se negó a seguir la tradición. No recibió personalmente a la novia, y el día de la boda apenas la miró. Toda su atención estaba centrada en otra persona: Piers Gaveston. Este caballero de bajo linaje era el favorito de Eduardo, su sombra, su pasión. Eduardo no ocultaba su afecto, incluso llegó a regalarle a Gaveston los obsequios de boda reales. La nobleza inglesa estaba furiosa. Odiaban a Piers por su influencia, su audacia y su poder. Pero a Isabel la ofendió personalmente. La joven reina, criada en la refinada corte francesa, se encontraba en un país donde un favorito ocupaba su lugar, en la corte, en la alcoba y en el corazón del rey. Felipe IV intentó intervenir. La corte francesa insistió en que Eduardo exiliara a Gaveston. Él cedió, pero no por mucho tiempo. Piers regresó a Inglaterra tan pronto como la situación lo permitió y volvió a interponerse entre los esposos. Isabel comprendió que a su lado no tenía un marido, sino un rey, para el que ella era solo una pieza política. Pero en esa pieza maduraba una voluntad. Calló, desempeñó el papel de reina ejemplar, pero lo recordaba todo: el desprecio, las humillaciones, la frialdad. Lo que comenzó como una alianza diplomática se estaba convirtiendo en una enemistad personal, e Isabel no pensaba perder. Tras el regreso de Piers Gaveston en 1309, comenzó un conflicto abierto entre el rey y la nobleza. Eduardo no solo devolvió a su favorito sus derechos, sino que lo colmó de títulos, le concedió el condado de Cornualles y le otorgó privilegios que ni siquiera los lores hereditarios poseían. Gaveston se burlaba de los nobles, les ponía apodos ofensivos y aparecía en el consejo vestido de púrpura, un color reservado únicamente para el rey. Esto no fue solo una humillación para la aristocracia, fue una bofetada a todo el sistema feudal de Inglaterra. En un contexto de hambruna, inestabilidad política y debilidad de la corona, los varones no podían permitirse permanecer en silencio. Presentaron un ultimátum: o se iba Piers, o comenzaba una rebelión. Eduardo intentó ganar tiempo, pero finalmente se vio obligado a entregar a su favorito. En 1312, Piers Gaveston fue capturado por los hombres de Tomás de Lancaster, un influyente varón y primo del rey. No fue juzgado, simplemente lo llevaron al bosque y lo mataron a espada. Eduardo estaba furioso. Juró vengarse, pero no de inmediato. Esperó. Isabel observaba todo con una fría distancia. No se lamentó. Para ella, Gaveston era el símbolo de la traición. Pero también entendió otra cosa. La muerte del favorito no había solucionado nada. En el rey quedaba un vacío, y pronto ese lugar sería ocupado por un nuevo hombre, más cruel, más ambicioso, más peligroso: Hugh Despenser. Isabel aún no lo sabía, pero el siguiente favorito no solo la humillaría, desencadenaría una guerra dentro del propio reino y la obligaría a convertirse en una depredadora. Tras la muerte de Gaveston, parecía que el reino podría respirar, pero el vacío junto al trono no permanece vacío por mucho tiempo. Hugh Despenser, padre e hijo, comenzaron a ganar influencia en el círculo de Eduardo. Y si Piers había sido simplemente un favorito insolente, los Despenser eran depredadores con un apetito de poder absoluto. Hugh el joven se convirtió en el nuevo favorito. Rápidamente sometió al rey y comenzó a saquear abiertamente a la nobleza. Les arrebataba tierras, se apoderaba de títulos por la fuerza y encarcelaba a los descontentos. Inglaterra entera se estaba convirtiendo en el feudo personal de los Despenser. A Isabel no solo la apartaron de la corte, sino que comenzaron a aislarla. Sus tierras fueron confiscadas, su entorno fue reemplazado por leales a los Despenser.
Sus sirvientes eran arrestados, sus cartas interceptadas. Ya no era una reina, se había convertido en una prisionera con un marido vivo. El punto de inflexión llegó en 1321, cuando se le negó a Isabel el acceso a sus propias tierras. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no creía en la diplomacia, no buscaba la reconciliación ni esperaba desempeñar el papel de reina. Adoptó otra cara, la de una loba, tranquila, expectante, mortalmente peligrosa. Comenzó a reunir aliados en la sombra. Observaba quiénes habían sufrido a manos de los Despenser, quiénes estaban enojados, quiénes guardaban silencio, pero odiaban. Volvió a fingir su misión, pero ya no jugaba según sus reglas. Ya no era la niña de la corte francesa, era una mujer a la que le habían quitado todo y que planeaba recuperarlo con intereses. El juego había comenzado, pero su primer movimiento fue inesperado. Isabel decidió abandonar Inglaterra. En el exilio, estaba destinada a convertirse en reina de verdad. En 1325, Eduardo II envió a Isabel a Francia, supuestamente en una misión diplomática para resolver una disputa con su hermano, el rey Carlos IV. Pero no entendió que, al enviarla al otro lado del mar, estaba soltando un arma que pronto destruiría su trono. En Francia, Isabel se negó a regresar de inmediato. Formalmente, debido a las humillaciones infligidas por Hugh Despenser. Pero en realidad, ya no ocultaba su enemistad. En sus cartas se autodenominaba una esposa ofendida y acusaba abiertamente al rey de tiranía. Entonces, dio un paso que equivalía a una explosión política. Atrajo a París a su hijo de 13 años, el heredero al trono, el príncipe Eduardo. Con el pretexto de una reconciliación y con el conocimiento de Carlos IV, el joven cruzó el Canal de la Mancha y terminó en el bando de su madre. Fue un golpe de estado en ciernes. La reina se había llevado al futuro monarca y se negaba a devolverlo. En el exilio, se acercó a Roger Mortimer, un inglés que había escapado de la Torre de Londres y que odiaba a Eduardo II tanto como ella. Entre ellos, surgió un sentimiento, y no solo amoroso. Fue una alianza de cálculo, de pasión y de venganza. Uno era un estratega, la otra, el símbolo de la legitimidad. Isabel escribió que actuaba en nombre de la corona, en nombre de su hijo, en nombre de Inglaterra. Pero ya no era solo madre y esposa. Se había convertido en comandante, diplomática y conspiradora. Buscó apoyo en Flandes, mantuvo negociaciones secretas con los barones y reunió un ejército con dinero prestado a cambio de la corona inglesa. La llamaban la Loba de Francia. Pero ya no era una mujer ofendida, era una reina en el exilio que marchaba contra el rey, con una espada. Para el otoño de 1326, la reina Isabel y Roger Mortimer habían reunido todo lo necesario para atacar: dinero, un ejército y un motivo que unía a la nobleza: el odio a los Despenser. Con ellos estaba el joven príncipe Eduardo, el heredero legítimo del trono inglés. Fue una invasión disfrazada con palabras de justicia, pero en esencia, un golpe militar. Isabel desembarcó en el condado de Suffolk con un pequeño ejército de unos 1500 hombres, pero Inglaterra no luchó. Los varones locales, agotados por el terror de los Despenser, inmediatamente alzaron sus estandartes y se unieron a ella. No fue necesario un asedio. El enemigo se desmoronó por sí solo. El rey Eduardo fue tomado por sorpresa. Intentó reunir tropas, pero los comandantes desertaron uno tras otro. Su influencia resultó ser una ilusión construida sobre el miedo, y el miedo desapareció. Hugh Despenser el Viejo intentó resistir en Bristol, pero pronto se rindió. Hugh el Joven huyó con el rey hacia el oeste, hacia la costa, con la esperanza de navegar a Gales o Irlanda. Pero en noviembre fueron encontrados, mojados, cansados y sin aliados. Isabel ordenó que los trajeran vivos. No solo quería la victoria, quería un juicio. Mortimer controlaba el ejército, pero el pueblo miraba a Isabel. Ya no era la esposa del rey.
Se había convertido en el rostro de la justicia, al menos a los ojos de quienes estaban cansados de la tiranía. Pero la justicia que preparaba no conocía la piedad. La alianza de Isabel y Mortimer había cruzado una línea. Derrocaron al rey. Lo que venía a continuación era el castigo a los favoritos y la humillación final de Eduardo. Y todo a manos de su reina. La captura de Eduardo II marcó el fin de su poder, pero no el fin del drama. Primero, Isabel se aseguró de que aquellos que habían destruido el reino de su marido fueran juzgados. El primero en comparecer ante los varones fue Hugh de Spencer el Viejo. Ni siquiera intentó defenderse. Símbolo del poder de Eduardo y una de las personas más odiadas del país, aceptó su destino en silencio. No solo la nobleza insistió en ello, también lo hizo la multitud. Luego le llegó el turno a Despenser el joven. Como consejero más cercano y favorito del rey, se había convertido en la encarnación de la injusticia y el miedo. El proceso fue rápido. Acusaciones de tiranía, apropiación de tierras, persecución de inocentes. El veredicto fue severo, como exigía la opinión pública. Pero los detalles fueron omitidos de las crónicas, ya fuera por ética o por temor a que se repitieran. Isabel no estuvo presente en las ejecuciones. Su rostro permaneció impasible. No se trataba de una venganza personal, sino de una demostración de un nuevo poder. Por orden suya, el rey fue despojado de su trono. Eduardo II abdicó públicamente de la corona en favor de su hijo, el príncipe Eduardo, que entonces solo tenía 14 años. El niño se convirtió en rey bajo el nombre de Eduardo III. Pero el poder real ahora estaba en manos de Isabel y Mortimer. Inglaterra tenía nuevos gobernantes, pero aún no comprendía el precio que tendría que pagar. Tras su abdicación, Eduardo II quedó aislado. Fue trasladado al castillo de Berkeley, lejos de Londres, bajo vigilancia, pero sin humillaciones. Le dejaron sirvientes, le permitieron mantener correspondencia e incluso conservó su título. Formalmente, seguía siendo un rey retirado. Y entonces llegó la noticia. Había muerto. En el otoño de 1327, Inglaterra se enteró oficialmente de la muerte del exmonarca. La causa no fue revelada. Las crónicas se limitaron a decir que murió en cautiverio. Pero los rumores comenzaron de inmediato. Una versión afirmaba que Eduardo había muerto de una enfermedad. El estrés, el aislamiento y la edad podrían haber minado su salud. Otra sugería que su muerte fue acelerada por orden de los nuevos gobernantes. Pero incluso entre los cronistas no había un consenso. Algunos creían que la muerte fue un montaje, y que Eduardo vivió muchos años más bajo otro nombre, escondido en Europa. Los historiadores modernos no encuentran pruebas directas de una muerte violenta. No hay documentos firmados por Isabel o Mortimer, ni testimonios precisos sobre la forma de la muerte. Incluso el cuerpo, enterrado en Gloucester, sigue siendo objeto de debate. ¿Era realmente él? Para Isabel, esta cuestión nunca existió públicamente. Declaró luto, organizó un funeral oficial y siguió gobernando. Pero una sombra permaneció entre el pueblo. Si el rey no fue asesinado, ¿por qué su muerte fue tan repentina? Y si lo fue, ¿quién dio la orden? Nadie dio una respuesta. Y hasta el día de hoy, el destino de Eduardo II sigue siendo una de las páginas más misteriosas de la historia inglesa. Tras la muerte de Eduardo II, Isabel y Roger Mortimer se convirtieron en los gobernantes de facto de Inglaterra. El joven rey Eduardo III, aunque llevaba la corona, no tomaba decisiones. Todo el poder estaba en manos de su madre y su amante. Mortimer se comportaba como un nuevo monarca. Recibía títulos, redistribuía tierras y eliminaba a la oposición. Isabel disfrutaba de su estatus, influencia y honores. Pero cuanto más tiempo gobernaban, más crecía la inquietud. Inglaterra volvía a sentirse en manos de usurpadores, y ahora la ira no se dirigía a los de Spencer, sino a quienes los habían reemplazado. El propio Eduardo III estaba creciendo y observaba. Lo recordaba todo,
la abdicación de su padre, los arrestos, los juicios, la atmósfera de miedo. En 1330, al cumplir 17 años, se decidió a actuar. Una noche, en el castillo de Nottingham, los hombres del rey arrestaron en secreto a Mortimer. A la mañana siguiente, fue acusado de abuso de poder e influencia perniciosa sobre la reina. Isabel no pudo protegerlo. Mortimer fue ejecutado. A ella no la tocaron, pero la apartaron de los asuntos de Estado y la enviaron a un retiro forzoso en el castillo de Rising. Sin títulos, sin poder, sin voz. Vivió casi 30 años más. Su destino fue el silencio. De la mujer que desafió a un rey, solo quedó una sombra en los muros de un convento. Allí murió, en 1358. No como reina, no como prisionera, simplemente como Isabel.